Pues, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy estamos a 27 del 9, día lunes. Primero que todo, recuerden que hoy día va a durar un poco más la clase. Esto porque el día jueves no tuvimos clases por problemas míos con el cuidado de mi hija, que salieron unas cosas mal, entonces no pude asignarle a nadie que la pudiese cuidar, así que la tuve que cuidar yo. Así que hoy día va a durar como una hora. Vamos a comenzar a ver la materia final del curso, que esto es lo último que queda, que es el concepto de límites. Y recuerden que el certamen va a ser el 4 de octubre, o sea, el próximo día lunes, ese es el certamen final. Después de eso tenemos la semana libre, recuerden, del 11 hasta el 15, y el 18 comenzaría el segundo semestre, perdón, el módulo 2. Recuerden que todos pasan al módulo 2 y las personas que reprueben el módulo 1 lo podrán tomar después al final del semestre, como entre diciembre y enero. Las notas todavía no están, pero la pauta ya está subida. La pueden encontrar se meten a DECA, a donde está el test, a los archivos juntos, y ahí pueden descargar la pauta. Todavía no lo empiezo a revisar. Yo creo que ya mañana lo revisaré durante la tarde. Así que van a tener sus notas. ¿Qué más tenía que decirles? Eso. Bueno, de partida, esta es la materia más entretenida de este módulo. Corresponde igual a la materia que le da el poder a esta parte, porque límites, por lo general, no se ve en los colegios. Técnicamente, aunque su colegio ha sido muy, muy bueno, muy pocos ven límites porque no pertenece a la malla o al programa que da el ministerio. Sé que algunos lo tienen, por ejemplo, yo en mi colegio igual tuve límites, tuve hasta integrales, pero de una manera muy básica, pero bueno, se vio, así que yo lo vi en su momento, pero sé que por lo general no se ve límites. Y aquí empezamos con los conceptos del infinito, que es uno de los conceptos más complicados de entender. Incluso yo, siendo matemático, haber aprobado cálculo 1, bueno, en mi carrera tiene 8 cálculos, o sea, en mi carrera tenía 8 cálculos, y yo había aprobado hasta el 5, y después de eso me fui a análisis, y en la parte de análisis recién entendí el concepto del infinito del vacío. Mucho tiempo después de que yo hubiese aprobado los cursos. O sea, sé que el concepto del infinito es un concepto que cuesta madurar, porque es intangible y es más que el todo. Pero es algo que nosotros ahora sí o sí vamos a tener que ver sus propiedades. Y el límite va en relación a eso. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo una función, me acerco a la función a un punto, pero nunca lo toco? Por ejemplo, nosotros vimos en la parte de álgebra que la función f de x... No, esto está pasando. Esto está pasando un carrito. X más 2 partido x cuadrado menos 4. Nosotros sabemos que esa función no... su dominio de esta función son todos los reales menos el 2 y el menos 2, porque hacen que esto esté dividido por 4. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a estos puntos, el 2 y en el menos 2? Si vemos la gráfica de esta función, a ver, plot. Si yo pongo x más 2, paréntesis, dividido x cuadrado menos 4. Cuando nos acercamos al menos 2, la función, se dan cuenta acá, parece que fuese normal, o sea que no hay ningún salto. Pero si nos acercamos al 2 positivo, que la que está acá, la función no lo toca nunca, o sea,
Si lo vemos hacia arriba, la función como que se va al más infinito, y si lo vemos hacia abajo, va al menos infinito. Entonces, ¿qué hace que se comporte la función tan distinto en un punto o en el otro? Porque si nosotros vimos que el dominio de la función en esos dos puntos no existía, entonces quiere decir que hay algo que nosotros calculamos mal o un comportamiento distinto de la función en relación a estos puntos. Y lo que ocurre es lo siguiente: cuando nosotros estamos trabajando este tipo de ejercicios, recordemos que lo que nosotros no podemos calcular es la división por cero. Por lo tanto, cuando nosotros dividimos por cero, eso no está definido y nos genera un error. Pero esta función se puede factorizar y, si lo hacemos, nos genera esto. Esta función, 1 partido por x menos 2, es casi igual a la función x más 2 partido por x cuadrado menos 4. ¿Cuál es la diferencia? Esta función, su dominio, son todos los reales, voy a ponerle un f', menos el 2. En cambio acá son todos los reales menos el 2 y es menos 2. O sea, tiene una diferencia en cálculo de su dominio. De resto es totalmente igual. O sea, si incluso yo voy ahora a la gráfica, añado la función, lo voy a poner en rojo, 1 dividido por x menos 2. La función una con la otra son idénticas. O sea, no se diferencia una con la otra. La única diferencia, por ejemplo, si yo le hiciera acá un zoom muy grande, en el 2, en la de arriba, en la marcada en negro, tendría que haber un puntito, que ese puntito no se toca, o sea que estuviese como un circulito, una discontinuidad, si lo quieren llamar. En cambio, la roja, como sí se puede evaluar en 2, en menos 2, no habría ningún problema. Entonces, estas dos funciones, aunque son distintas, se comportan igual cerca de un punto. Por ejemplo, en el 2, las dos funciones son muy, muy similares. Entonces, ¿qué hace el cálculo? El cálculo dice, si estas dos funciones se comportan cada vez igual, es lo mismo estudiar una que estudiar la otra. Entonces, nosotros vamos a basar nuestro estudio de todo este capítulo en simplemente analizar funciones que se parecen a las funciones que nosotros estamos ocupando. Es más, por ejemplo, cuando ya estén trabajando en física, muchos de los problemas que van a ver en física se van a dar cuenta que existe un método, bueno, hay varios métodos, pero el más común es de los mínimos cuadrados, que ese es como el estándar casi, o sea, es bastante robusto y bastante simple de calcular, donde un problema que es bastante complicado se resuelve mejor transformándolo en polinomios que son bastante más sencillos de trabajar. Entonces, la idea también acá es lo mismo, o sea, trabajar esto tal vez no es tan fácil como trabajar esto porque son menos cálculos. Entonces, esta idea es la que nosotros vamos a ocupar ahora para ver el concepto de límite. ¿Qué es un límite? Primero, notaciones, o sea, el límite. Vamos a aprender la notación y luego, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos de un límite, vamos a escribir la palabra lim, vamos a colocar una variable, una flechita, acá va a haber un número, aquí va a haber una función, y aquí va a haber un número también, o función dependiendo de qué estemos estudiando. Esto de acá se le llama, o se lee límite. Esto de acá es el argumento, o función, como se le quiera llamar, dado que una función también se le puede llamar esto. Lo de acá se lee x tiende a un número, en este particular le llamé x sub 0, y finalmente este número de acá se le va a conocer como
límite o resultado. Entonces, todo esto, lo que está acá es lo que nosotros vamos a estudiar. Y además, todo esto se lee de esta forma. El límite de f cuando tiende a x sub 0 es L. Insisto, esto va a tener más sentido después. Uy, ¿por qué no se agranda? Esto va a tener más sentido ¿ves? Cuando empecemos a trabajar, pero esto es como la estructura de la notación que nosotros vamos a ocupar. Va a aparecer la palabra lim, abajo va a haber esta X, la flechita, y allá una función y un número acá. Entonces, límite corresponde al estudio de una función cuando se aproxima en un punto, pero nunca toca el punto. Eso es importante, porque si lo toca, la mayoría de las funciones no van a existir. Por ejemplo, la función que vimos anteriormente, el x más 2 partido por x cuadrado menos 4, no existe ni en 2 ni en menos 2. Pero en menos 2 la podemos modificar para que dé un valor. Pero en 2 no la vamos a poder modificar porque, si se dan cuenta en la gráfica, se va para el infinito y para el menos infinito. Entonces, la definición del límite es... Aquí sé que aquí se van a asustar un poquito, pero tengo que verlo. Esta es la parte teórica de la matemática. Dice, para todo epsilon positivo, este epsilon es una letra griega, por si acaso. Existe un delta, también positivo, tal que x menos x sub 0 es menor que delta, y esto tiene que ser mayor que 0, entonces f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. O sea, todo esto significa que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x, es igual a L. Aquí se me confundí, esto es L, porque estamos calculando el límite. Sé que esto es chino, pero bueno, cópienlo por ahí y colóquenlo con el lápiz rojo. Esta es la definición del límite. Por cosas de tiempo y por este tema del trabajo no presencial, este tipo de cosas no le vamos a pedir, pero hay varios videos de YouTube que explican un poco más de esto. Pero en la práctica dice lo siguiente. El límite de una función va a ocurrir cuando, por ejemplo, tengo un punto acá, tengo un punto acá, si yo para cualquier valor que me doy acá, epsilon positivo, me va a generar un tubito donde yo voy a poder meter un tubito más pequeño de los X. O sea, si yo hago variar el límite que yo estoy buscando un poquito para arriba, un poquito para abajo, siempre voy a poder encontrar un tubito más pequeño donde todas las imágenes van a estar dentro del tubito de acá adentro.
O sea, tengo un tubito, me genera un ancho, de ahí yo siempre voy a poder encontrar una pequeña variación más pequeña de tal manera que siempre entra acá. Si eso lo puedo hacer para cualquier número, se dice que el límite existe. Ahora, recordemos que cualquier número son infinitud de números que puedo probar. Entonces, ¿cómo yo trabajo y veo eso? Por ahora van a tener que hacer un acto de fe, porque no vamos a hacer una demostración como tal, pero esto sí se puede demostrar, y en particular se ocupa en todo lo que vimos anteriormente con el tema de intervalos. Se trabajan con intervalos y se demuestra que basta tomar un número, que basta, por ejemplo, el delta se va a acotar de tal manera que va a depender del épsilon para encontrarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que, por ejemplo, en las lineales, que son las más fáciles, el épsilon basta tomarlo igual al delta. Porque como es lineal y la recta es una recta, entonces si yo me doy un tubito así, el otro tubito va a ser igual y va a entrar todo uno dentro del otro. O si ya es exponencial, ahí vamos a, perdón, cuadrática, ahí es un poco más complicado y hay que empezar a jugar con los valores, pero no lo vamos a ver en este curso. Vámonos entonces a un... Vamos a ver un ejercicio para que quede más claro. Por ejemplo, voy a calcular la función f de x, que va a ser igual a x al cubo menos 1 partido raíz cúbica de x más 1. Menos 1. Menos 1. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x. Si yo quiero calcular el límite de esta función, cuando x tiende a 5, recordemos que vamos a trabajar esta función con valores muy cercanos al 5, pero sin tocarlo. ¿Qué pasa? En el 5, si nos damos cuenta, esta función existe, porque no tiene ningún problema de que no esté bien definida. O sea, esta función, su dominio, son todos los reales menos el número 1, que es el único que hace que el denominador se haga 0. Por lo tanto, no hay ningún problema para poder trabajarlo en cualquier otro número. Entonces, como estamos frente a ese problema, que el número que estamos estudiando es 5 y no es el menos 1 donde se genera este problema, basta con evaluar la función en 5 y tendríamos nuestra solución. Para esto vamos a la calculadora, sería 124 dividido raíz cúbica de 5 menos 1, y este valor sería aproximadamente 174,65. O sea, cada vez que estemos calculando un límite y la función esté bien definida en ese punto, basta con evaluar la función en el punto. Y en este caso, el límite cuando x tiende a 5 de la función va a ser 174,65 porque la función está bien definida en 5 y basta con hacer eso. Ahora, evidentemente, un ejercicio así nunca le va a aparecer en un test, ni un certamen, porque es obvio que simplemente se evalúa. Lo que nosotros vamos a buscar es qué sucede cuando tiende a lo que no está definido, al 1. ¿Qué pasa con esta función cuando tiende a un número donde la función no está definida? En este caso, si hacemos la evaluación, arriba nos quedaría 1 al cubo menos 1 partido raíz cúbica de 1 menos 1. 1 al cubo es 1, menos 1 es 0. Raíz cúbica de 1 es 1, menos 1 es 0. Entonces, esto no está definido. 0 partido por 0, recordemos que no está definido. Entonces, ¿podemos concluir que el límite no existe? No, porque que no esté definido simplemente significa que nosotros a priori no sabemos si que existe o no existe.
Para demostrar su existencia o no existencia, vamos a tener que trabajar algebraicamente esta función con todas las factorizaciones y todas las herramientas que tenemos del álgebra para poder tratar de resolverlo. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer un pequeño aquí. Entonces, voy a trabajar primero la función y una vez que ya la tenga factorizada y todo ese tipo de cosas, la vamos a colocar de nuevo para calcular su límite cuando x tiende a 1. Recordemos que este era x al cubo menos 1 partido raíz cúbica de x menos 1. La factorización del cubo, si se acuerdan del texto del módulo 1, correspondería a x menos 1, factor de x cuadrado, más x más 1. Pero el problema está en el de abajo. ¿Cómo yo puedo factorizar raíz cúbica de x menos 1? ¿Alguien sabe? ¿No es multiplicando todo por lo mismo de abajo? No, porque si lo hiciésemos como si fuese una cuadrática, o sea, por ejemplo, una raíz cuadrada, nos quedaría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, pero la raíz cúbica no se va con el cuadrado. No sé si se me entendió. Lo que decía su compañero era multiplicar por raíz cúbica de x más 1, partido raíz cúbica de x más 1. Que eso es una racionalización donde no nos sirve en este instante porque el resultado sería multiplicar este por este, sería raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y la raíz cúbica no se elimina con el cuadrado. Para hacer esto hay que ocupar la racionalización, pero del cubo, no de la raíz cuadrada. Para esto se ocupa lo siguiente, lo de colocar de esta forma, raíz cúbica de a menos raíz cúbica de b. Su racionalización hay que multiplicar arriba y abajo por raíz cúbica de a al cuadrado más raíz cúbica de a por raíz cúbica de b más raíz cúbica de b al cuadrado, y esto también abajo. ¿Por qué se hace esto? Porque al hacer la multiplicación, arriba nos quedaría el primero al cubo menos el segundo al cubo. Y el cubo con el cubo se nos van. O sea que abajo nos quedaría toda esta cuestión de ahí. Entonces, esta idea es lo que nosotros vamos a ocupar acá. Entonces, aquí nos quedaría raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por 1, porque la raíz cúbica de 1 es 1, entonces, más 1. Y abajo es lo mismo. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí para que lo copien y voy a seguir unos 2 minutos más para que no se pierdan tanto los que están copiando. Ahorita vamos a pausar esto. Ahora sí. Marqué en azul lo que va a ser la multiplicación. Recuerden que lo que está acá abajo es la explicación de lo que aquí me voy a marcar en azul. Arriba queda tal cual. Se va a quedar todo este mega salchichón. X menos 1, x cuadrado más x más 1, raíz cúbica de x al cuadrado, más raíz cúbica de x. Ya el 1 lo saco, ya no tiene ningún sentido colocar el por 1, más 1, dividido
Entonces, esta multiplicación por esta multiplicación me quedaría raíz cúbica de x al cubo menos raíz, perdón, sí, raíz cúbica de 1 al cubo, que sigue siendo 1, así que no hay ningún problema. O sea, todo esto es x menos 1, x cuadrado más x más 1, raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1, dividido x menos 1. Y, oh, sorpresa, sorpresa, el x menos 1 con el x menos 1 se nos va. Así que esta función, que es x cuadrado más x más 1 por raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x más 1, es lo mismo que la función original, que es la de acá. Por lo tanto, calcular el límite en esta función y calcular el límite de esta función es lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer ahora después de todo este ensalada de cosas algebraicas. O sea, calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función x cubo menos 1 partido raíz cúbica de x menos 1 es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 por raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Por toda esta ensalada de cosas que se hizo acá arriba. O sea, y calcular este límite ahora, insisto, esta función no tiene ningún problema para calcular en 1. Sería 1 al cuadrado más 1 más 1 por raíz cúbica de 1 al cuadrado más raíz cúbica de 1 más 1. Y esto sería 1 más 1 más 1 son 3 por 1 más 1 más 1, 3. Entonces el resultado es 9. Insisto, ¿qué quiere decir este 9? Que esta función, aunque no existe en el punto 1, cerca del punto 1, la función va a valer 9. Y si vemos su gráfica, acá, que es x al cubo menos 1 dividido raíz cuadrada de x, aquí yo voy a colocar elevado a 1/3. Menos 1. Esta función la borro. Cuando tiende a 1, no se alcanza a ver bien, pero bueno, aquí está el 1, entonces voy a acercar el 9. Si se dan cuenta, en el 1 tiende a ser un número 9. O sea, en el 9 no existe la función, pero si uno calcula el 1.000001, según esto me va a decir que el número que va a dar ahí es muy cercano a 9. ¿Por qué? Aunque no exista en el punto 1, sé que cerca del 1 vale 9. Y eso es el cálculo de un límite. O sea, ver cómo se comporta una función cerca de un punto. No sé si se entendió la idea o no. Sí, profe. ¿Sí? Oye, sí, le quería hacer una pregunta, Ujú, más que nada como de concepto. Las dos funciones que al fin y al cabo después se comparan, ujú. ¿tienen el mismo comportamiento o es similar? Es el mismo. Lo que pasa es que en un punto una se diferencia de la otra. Por ejemplo, en el 1, la función raíz cúbica, o sea, x al cubo menos 1 partido raíz cúbica de x menos 1, no existe, pero la otra, la nueva que encontramos, sí va a existir. Y se comportan iguales. En todos los puntos, salvo en ese punto. Ya, gracias. ¿Más consultas? ¿Más dudas?
Si la función se hace indefinida, buscamos la función equivalente y la evaluamos, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Buscar la función evaluante si es que se puede. Vamos a encontrar un caso donde esto no se va a poder, pero cuando ocurre eso, la mayoría de los casos van a dar infinito. Entonces, no va a dar un valor como tal, sino que va a dar infinito. Veamos otro ejemplo. Evidentemente, este ejercicio es complicado. Esto es como un ejercicio de test o de certamen. Vamos a trabajar ahora uno más sencillo. Por ejemplo, f de x, o sea, el límite, cuando x tiende a 5, de x más 5, perdón, x menos 5. Porque me quedó feo el número x menos 5 partido x cuadrado. Menos 10 menos 3x. Sería 25 menos 15 menos 10 y da 0. Ahí está. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Entonces cuando x tiende a 5, si hacemos la evaluación, nos quedaría 5 menos 5 partido 25 menos 3 por 5 menos 10, o sea 0 partido por 0, que es indefinido. Entonces trabajamos esto. Acá abajo, ¿cuánto se da? ¿Cuánto es la factorización de esto? Que números multiplicados me dan menos 10 y que sumados me den menos 3. 2 y menos 5, dice José. Correcto. Sería x más 2 por x menos 5. Y el menos 5 con el menos 5 se los van. Entonces, estudiar qué sucede con la función de arriba es lo mismo que estudiar qué sucede con la función de acá abajo. Y si evaluamos en 5, nos quedaría 1 partido por 5 más 2, que sería un séptimo. ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar este tipo de ejercicios. Primero, vamos a comprobar si se está indeterminado, si da un 0 partido por 0, y en caso de hacerlo, vamos a buscar una forma de factorizarlo y después a analizar. Insisto, esto es solamente cuando se genera una indeterminación. Si no, simplemente se evalúa, como en el primer caso, cuando se evalúa en un valor donde la función existe, y el límite va a ser ese punto. Esto va de la mano de un teorema que dice que toda función que es continua en un punto, su límite va a ser la evaluación en el punto. Entonces, lo que a nosotros nos interesa después para trabajar, para poder factorizar y ese tipo de cosas, van a ser funciones que están indeterminadas, o sea, de la forma 0 partido por 0. ¿Ya? Y, a esa parte, hoy día voy a tratar de pasar casi toda la materia para ya el día jueves hacer hartos ejercicios. Dentro de esto, la pregunta es, ¿qué pasa si estudiamos esto? La 4 de 1 partido por x menos 4. O sea, 1 partido por 1 menos 4. ¿Qué sucede con este caso? Porque aquí nos quedaría 1 partido por 0, que también está indefinido. Pero tenemos el problema que no podemos factorizar esto para que nos dé un valor. O sea, todo esto siempre nos va a dar 1 partido por 0. Si nos vamos a la calculadora,
y colocamos 1 dividido vamos a tomar un número muy cercano a 4, por ejemplo 3.999 menos 4. La respuesta es menos, aquí ya son muchos ceros, no sé cómo se lee esto, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, serían 10.000 billones negativo, con un número muy cercano al 4, que es el 3.9999. O sea, podríamos decir que se va al menos infinito. O sea, entre más cerca estoy por un lado, más pequeño se me hace el número. Y si coloco 1 dividido 4.000000001 menos 4, la respuesta es extremadamente grande. O sea, miles, millón, miles de millones, billones, miles de billones serían 1.000 billones la respuesta para un número que es 4.0000. O sea, un número poquito más grande que el 4 se me va hacia el más infinito, y un número poquito más pequeño que el 4 se me va al menos infinito. Por lo tanto, esto es, cuando tengamos ese tipo de resultados, se dirá que el límite de esta función es igual a infinito. ¿Por qué podemos decir infinito sin especificar si es positivo o negativo? Recordemos que el concepto de infinito es, bueno, como lo dije, es un concepto, no es un número como tal, por lo tanto, el infinito como tal no podríamos decir que no tiene un signo. Es más, en matemáticas ya un poco más duras, el infinito pasa a ser un punto, y ese punto involucra al positivo y al negativo. Deje de compartir. ¿Alguna duda, consulta? Entonces, si ese sería indefinido y no habría nada que hacer. O sea, lo único que se podría hacer es decir que es infinito. No es que existe una herramienta algebraica que haga una factorización y que mágicamente un número. No. Siempre va a dar 0. En particular, vamos a definir de esta forma de que las funciones de la forma constante da constante partido por 0 con constante distinto de 0, se llamarán indefinidas y valdrán infinito. O sea, siempre que nos enfrentemos a este tipo de problemas, con constante partido por 0, el resultado es infinito. ¿Ya? Voy a como esto. Me está muriendo de calor, así que tú querés la puerta. Si escuchan boche, disculpen, pero necesito respirar aire que no esté tan caliente. Ya.
Entonces tenemos eso. ¿Ya? Entonces, eso es el segundo. Y esto nos lleva al concepto del infinito. Voy a borrar, puedo borrar, ¿cierto? Asumo que el silencio es un sí. Como la maldad del ser humano no tiene límite, por ejemplo, si nos enfrentamos a este problema, entonces, si yo les digo f de x va a ser una función por tramos. Si x es mayor que 5, o x menor o igual a 5. Si x es mayor que 5, va a ser la función x más 5 partido por x cuadrado menos 25. Te voy a poner un menos para que dé 0 partido por 0. Y acá va a valer 2x menos 10 cuando x es menor que 5. Y yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 5. Entonces el problema que nos enfrentamos es que la función varía en el punto que estamos estudiando. Porque esto sería bastante sencillo si yo digo cuánto es el límite cuando x tiende a 2 de la función. Simplemente aquí miro y digo, el número 2 corresponde a el segundo intervalo. O sea, yo voy a estudiar la función 2x menos 10. Porque el número 2 pertenece a este intervalo. Entonces, la función vale 2x menos 10. Lo evalúo en 2, sería 2 por 2 menos 10. 4 menos 10 sería menos 6. Entonces, el valor de este límite da menos 6. Pero en 5 no tenemos esta porque aunque el 5 pertenece al segundo intervalo, recordemos que el estudio del límite es ver qué pasa cuando nos acercamos al 5. O sea, ¿qué sucede cuando la función yo me acerco por la izquierda o por la derecha de este valor? Entonces, para hacer este tipo de estudios, no puedo hacer lo que hicimos anteriormente, que era factorizar ese tipo de cosas, porque como la función cambia, tengo que ordenarlo de alguna forma. Entonces, para esto, se inventaron el concepto de límite laterales. ¿Qué son estos? Es simplemente estudiar de una forma ordenada de esta función. Entonces, para esto se va a decir que el límite, cuando x tiende a una constante, pues, y se le pone un menos acá, ¿no es cierto? Se le llama límite lateral. Y como si ordenásemos la recta real y ponemos el 0 acá, los negativos están a la izquierda. Entonces, como yo le puse este símbolo, quiero decir que me estoy acercando a este punto por la izquierda. Y voy a recalcarlo porque el año pasado me pasó. No quiero decir que el partido de izquierda son todos negativos, simplemente es una forma de notación matemática que se llama así. El lenguaje no crea realidades, así que esto se hace así, se llama así, siempre se ha llamado así, por eso. Así que cuando se habla por la izquierda es que estamos hablando del lado negativo de la recta. Y el límite, cuando x tiende a x sub 0 en más de una función, se le llama límite lateral por la derecha. O límite lateral derecha igual, ¿no? Entonces, con esta herramienta de orden, podemos estudiar esta función de acá arriba, porque podemos ver cómo se comporta la función para números mayores que 5 y para números menores que 5. Cuando hablemos de los menores, se le habla por la izquierda, y cuando se hable por los mayores, se va a hablar por la derecha. Es más, incluso, yo les recomiendo que cuando tengamos este tipo de ejercicios, se trabaje con este símbolo, o sea, con la recta real y marcando el punto de estudio, que además se coloquen las funciones. O sea, si x es mayor que 5, la función va a ser x menos 5 partido
x cuadrado menos 25. Y si es mayor que 5, perdón, menor que 5, sería 2x menos 10. Porque si me acerco por la izquierda, la función que estoy estudiando es 2x menos 10. Y si me acerco por la derecha, la función que estoy estudiando es x menos 5 partido x cuadrado menos 25. Entonces, el límite, perdón, fue lo que era la palabra límite. Entonces, así. Límite cuando x tiende a 5, no lo puedo hacer porque no sé cómo vale, entonces estudio primero por la izquierda y después lo voy a hacer por la derecha. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Recordemos que por la izquierda la función es 2x menos 10. Esta función no se determina en 5, entonces basta evaluarlo. Nos quedaría 2 por 5 menos 10. 2 por 5 es 10, y menos 10 es 0. Y límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la otra función que estamos estudiando, era la x menos 5 partido x cuadrado menos 25. Esta sí se determina cuando x tiende a 5, porque nos da 0 partido por 0, por lo cual vamos a tener que trabajarla un poco. En este caso es fácil ver que abajo simplemente se factoriza por la... se olvidó la palabra. Binomio diferencia, o diferencia de binomio, bueno, y un sinfín de nombres que se le llama eso. Sería x menos 5 y x más 5. Ahí, con este se nos va. Recordemos que el neutro de la división y multiplicación es el número 1. Por tanto, aquí nos quedaría 1 partido por 5 más 5, que es igual a 1 décimo. Esa sería la respuesta de este tema. Entonces, nos acercamos por la izquierda y tiende a 0. Nos acercamos por la derecha y tiende a 0,1 o 1 décimo. ¿Podríamos decir que el límite existe? Y la respuesta es no. Entonces, no existe el límite. ¿Por qué? Porque aunque yo estudié por la izquierda y por la derecha, y cada uno por separado me dio un valor, al ser este valor distinto, ya la función no se comporta de igual forma. Para que exista un límite, el límite por la izquierda y por la derecha tienen que ser el mismo. ¿Y esto por qué? Por dos teoremas. El teorema 1 dice si el límite, cuando x tiende a un valor x sub 0 de la función es igual a L, L es único. O sea, si yo calculo un límite y este límite me da un valor, este valor va a ser único y no va a ser ningún otro valor más. O sea, si yo calculo que me da 5, me tiene que dar 5. Y nada más que 5. Y el teorema 2 dice... teorema 2. Si el límite, cuando x tiende a un punto de una función, es igual a L, sí, solamente sí, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función, que va a ser igual a L. O sea, si el límite existe, y como es único, si yo me acerco por la izquierda y por la derecha, siempre me va a dar el mismo valor. Por lo tanto, en el caso anterior, como me dio dos valores distintos, entonces el límite no existe. Ya. Eso. Y creo que ya estamos en la hora. Nos faltó por ver dos cosas, que es el tema de continuidad y de límites al infinito con el cálculo. Así que eso ya también voy a ver el jueves junto a la clase práctica. No sé si hay consultas por ahora. Veamos la guía para que encauzarlos un poco.
Bueno, toda la parte 2 de la guía no la pueden hacer porque no hemos visto límites al infinito. Pueden trabajar toda la parte 3 y la parte 3, perdón, parte 3 y 4 podrían trabajar de la guía. Y si se quieren aventurar, con la 8 también podrían hacerlo. ¿Dudas, consultas? ¿No? Pero ahora todo se ve bonito, sí. La vida tiende a ser así, después está apuñalada por la espalda. Eso fue, entonces lo veríamos el día jueves. Cuídense, estén muy bien. Chao, chao.